Hola, feliz día. Vamos a compartir la buena nueva, la noticia, la buena noticia que vamos a tener y vamos a tener siempre en esta vida, porque en esta vida siempre veremos muchas noticias, pero las que sobresale siempre son las malas noticias, las noticias amarillistas, y hay una noticia que siempre es buena noticia. Y a veces nosotros no fijamos nuestra mirada en esa buena noticia, que es la palabra de Dios. Vamos a compartir hoy esa buena noticia, que será siempre buena noticia. Del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente el Señor le dijo a Moisés, Aarón y a María vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. El Señor le dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secreto. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué pues se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés, perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne, ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cúrala, por favor. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión, misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas y tengo siempre presentes mis pecados, contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús le dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús.
Pero a sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que lo dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuanto lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos dice que después de la multiplicación de los panes, donde había una multitud de personas, porque nos dice el Evangelio que había 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, por lo tanto había allí una multitud de gente. Y luego de la multiplicación de los panes, Jesús despidió a sus discípulos, le dijo que se fueran. Ellos se subieron a la barca y se fueron a la otra orilla, mientras Jesús se quedó y él despedía a la gente, él, como siempre, ahí unido al ser humano, un apretón de mano, un abrazo, una sonrisa, sí, una palabra de aliento. ¿Cuánto no haría Jesús en ese momento cuando despedía a la gente? Después que despidió a la gente, ¿qué hizo Jesús? Había pasado todo el día trabajando, por eso dice San Juan que no le queda tiempo ni para comer. Y luego que despidió a la gente, no se fue a descansar. Nos dice que despidió a la gente y subió al monte, a un monte a solas, a orar, a hablar con el Padre. Y luego, cuando ya era madrugada, fue que salió al encuentro de sus apóstoles, que ya iban lejos de la costa, y Jesús se fue caminando sobre las aguas, y ese caminar sobre las aguas solamente la puede hacer un ser todopoderoso. Jesús lo podía hacer porque para Él no hay nada imposible, porque Él es el ser todopoderoso, Él es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, Él es Dios. Y por eso se fue caminando sobre las aguas, pero no dice que cuando ya estaba cerca de la barca, los discípulos al verlo andar sobre el agua se asustaron, pensaron que era un fantasma y daban gritos de terror, estaban asustados, estaban llenos de pánico, estaban terrorizados y por eso gritaban, viendo lo que estaban mirando, vieron a un hombre caminar sobre las aguas, pero ellos no conocieron de que aquel hombre era Jesús. Y Jesús los tranquilizó, los calmó y le dijo: no teman, soy yo. Y con esas palabras Jesús tranquilizó a sus apóstoles. Con esas palabras volvió de nuevo la calma en medio de ellos. Y Pedro, que estaba ahí junto con ellos, le dijo: Señor, si eres tú, mándame a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le contestó: ven. Y Pedro bajó de la barca, comenzó a caminar sobre las aguas, pero sintió miedo. Cuando sintió la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. ¿Qué pasó en ese momento? Mientras que Pedro escuchó a Jesús, mientras que Pedro estaba enfocado en Jesús, mientras que Jesús aceptó la petición de Pedro, que le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Pero en ese momento la mirada de Pedro estaba en Jesús, en ese momento los oídos de Pedro estaban con Jesús y Jesús aceptó la petición y lo invitó y le dijo: ven. Pedro se bajó de la barca,
comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Él ahí estaba enfocado en Jesús y caminaba sobre las aguas, pero ¿qué pasó? Cuando se desenfocó, cuando comenzó a mirar otras cosas y ya no miraba a Jesús y ya no escuchaba a Jesús, ya miraba era lo que estaba pasando con el agua, la fuerza del agua, escuchaba y sentía la fuerza del viento y escuchaba también a los apóstoles en la barca. Por lo tanto, Pedro se desenfocó totalmente. Ya sus ojos no estaban con Jesús, ya sus oídos no estaban con Jesús. Sus ojos era con el agua, mirando el agua, la inquietud, la fuerza del agua. Su cuerpo sentía la fuerza del viento y sus oídos escuchaba toda esa bulla del agua, del viento, posiblemente la bulla de los apóstoles. Por lo tanto, ni sus ojos ni sus oídos estaban clavados en Jesús. Y cuando eso sucedió, pues comenzó a hundirse y pidió ayuda a aquel que era el único que lo podía ayudar. Y le dijo, sálvame Señor, sálvame Señor. Y el Señor inmediatamente lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pues bien, cuando Pedro tuvo sus miradas, sus oídos en Jesús, iba caminando sobre las aguas, pero cuando perdió su mirada en Jesús y sus oídos tampoco estaba con Jesús, ahí sintió miedo, comenzó a hundirse. Pues así nos pasará siempre a nosotros. Nosotros vamos en la vida, cuando ustedes y yo tenemos nuestra mirada en Jesús, cuando nosotros, ustedes y yo, escuchamos las enseñanzas de Jesús, tenga la seguridad que en la vida, que tiene bastante contrariedades, así como el mar, el viento, las olas, hay contratiempo, el mar a veces se pone bravo, pues también la vida, está muchas veces de esa manera, pero si estamos enfocados en Jesús, si nuestros oídos están con Jesús, esas dificultades, esos problemas, lo vamos a solventar siempre. ¿Por qué? Porque tenemos fe. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos puesto nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra vida, y vamos a salir siempre airosos de cualquier dificultad, de cualquier problema. Pero cuando en la vida, debido a las dificultades, a los problemas, a lo que tenemos que hacer a diario, perdemos nosotros nuestra mirada en Jesús, ya no estamos enfocados en Jesús, ya nuestros oídos no están para escuchar a Jesús, sino comenzamos a escuchar al mundo, los problemas, las dificultades, las tristezas, y comenzamos a escuchar todo esto, pues tenga la seguridad que es ahí donde vamos a tambalear, es ahí donde vamos a sentir que nos estamos hundiendo, es ahí cuando sentimos que los problemas nos están ahogando, y es ahí cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida. Y a veces muchos de nosotros tenemos que decir como Pedro, Señor, sálvanos, mire que mi vida se me está volviendo un hocho y me estoy hundiendo en mis problemas. Y muchos de nosotros es ahí cuando gritamos y le pedimos el auxilio al Dios de la vida, y vamos a sentir la mano de Dios que nos ayuda, pero lo importante es que nosotros no nos pase lo que le pasó a Pedro, que estemos siempre enfocados, porque si perdemos el enfoque, tenga la seguridad que los problemas, las dificultades de la vida, la vamos a sentir que nos llega hasta el cuello, y así estamos muchos de nosotros. Muchos de nosotros hemos perdido el enfoque de Jesús, ya no oímos a Jesús, nos enfocamos en los problemas de la vida, escuchamos tantas palabrerías y estamos nosotros metidos en una telaraña, en unos problemas que no sabemos cómo salir. ¿Y qué nos va a decir Jesús a nosotros? Hombre de poca fe. Su mirada está perdida, sus oídos pues escuchan, pero no escuchan lo que tenemos que escuchar. La invitación es que nunca nos desenfoquemos. La invitación es que estemos siempre enfocados en Jesús. La invitación es que escuchemos siempre a Jesús y verá que vamos a caminar sobre cualquier problema,
Cualquier problema que podamos tener en la vida, vamos a caminar sobre él y vamos a solventar cualquier problema. Pero si perdemos nuestra mirada en Jesús, si nuestros oídos no están con Jesús, tenga la seguridad que cualquier problema que vamos a tener en la vida, no vamos a sentir que nos estamos hundiendo. Vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.